Yanita, buenas tardes. ¿Cómo le va? Aló. Buenas tardes, profe. Ahí más o menos estoy bastante enferma, ¿Qué pero bien. pasa? ¿Con gripe? ¿Gripe? Sí, sí, con gripe y no se me cura. Ya Chu. voy 2 semanas. Tiene que tomarse unas limonadas, mija. Tiene que tomarse unas limonadas bien fuertes ahí. Por eso le Sí, daño. no me he tomado nada, creo que también es por eso. Tiene que curarse. ¿Usted dónde está? ¿Está en el Tena o en qué parte está? No, estoy en Quito ahorita. Ah, en Quito. Claro, en Quito está haciendo frío. Yo Sí, estoy sí. acá. Yo acá en Conocote, igual tremendo frío que es. Está haciendo frío ahorita, ya va a llover ya. Sí, las lluvias están terribles. Bueno, vamos a continuar ahorita, entonces vamos a tomar la siguiente metodología, ¿verdad? Yo voy a hacer o sea, voy a hacer una pregunta, ¿sí? La pregunta, aquí vamos a estar. Y aquí ya tengo, bueno, aquí te puedo indicar, tengo cantidad de preguntas ya del examen complexivo, ¿sí? Ya que he ido preparando, ¿sí? Ya, ahí hay problemas, hay todo. Ahí ya también estoy haciendo ya un caso de estudio también estoy haciendo, un poco más integral, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente temática. La próxima clase vamos a hacer ya una resolución de un caso de estudio, pero le voy a mandar a la plataforma unas 2 o 3 preguntas que usted me conteste justificando como nosotros estamos haciendo acá, ¿sí? Un poco para ir relacionando y viendo cómo usted debería, en este caso, contestar el examen comprensivo y cuál sería, en este caso, la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Ya, así vamos a hacer, ¿de acuerdo? De Entonces, acuerdo. verá, ya, yo tengo acá, o tengo aquí, bueno, sí está mirando ahorita, ¿no es cierto? El examen dice exámenes comprensivos, yo hay que aplicar. Sí, no, Sí, ya. Yo le envié a su plataforma, ya le envié algunas presentaciones, le envié algunos, en este caso, materia, y también sí, le sí envié, lo revisé. Bueno, solo alcancé a revisar las primeras 106 diapositivas, creo que es de la semana 1. claro, Sí, ya, bueno, son bastantes, ¿no? Y claro, yo ahorita estoy dando clases, exactamente estoy en qué, iniciación del movimiento de una partícula, estoy dando clases. De pronto, si les interesa, puede entrar a clases, de pronto el link lo puede enviar si es que le interesa de pronto. Pero si no, pues simplemente trabajamos como que hemos quedado, porque como no tuvo clases de esta materia, de pronto no va a tener, tal vez, una cosa es estudiar sola y otra cosa es que alguien le enseñe, ¿no es cierto? Que alguien le indique. Bueno, entonces ya depende de usted en este caso, pues al final diremos esto. Tenemos 1 hora y media, ¿no es cierto? Para esto, ¿no? Ya. Verá, vamos a comenzar en este caso, bueno, la anterior clase era como una introducción, yo había puesto esta pregunta de acá, ¿sí? Pero me parece que esta pregunta no habíamos indicado. Entonces, vamos a ver, verá. La primera parte, como lo dije, pues de acuerdo al temario que estamos hablando, es la primera es hidráulica, en este caso lo que es la parte de la morfología de los cauces o de los ríos, en este caso, que es la parte inicial por la cual nosotros debemos trabajar y debemos saber en cuanto se refiere a la hidráulica. Ahora, todos esos datos también debemos saber que todo esto son datos que nosotros, en este caso, obtenemos para al final hacer un diseño de una obra hidráulica, ¿no es cierto? Para una seguridad, tanto en la parte estructural como en la parte de diseños y estabilidad de la obra especialmente. La hidráulica fluvial prácticamente es una ciencia bastante, no abstracta, pero bastante complicada en el sentido de que hay muchas fórmulas, hay muchas investigaciones que se trabaja y se llega a aproximaciones de los resultados, no exactamente de 100%, porque es bastante, en este caso, aleatorio y en este caso también altamente, digamos, lineal, o sea, altamente no lineal, exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, con esa introducción vamos a avanzar el primer tema, en este caso, que decimos en este caso, puede ser una pregunta que puede ser en este caso inicialmente lo que son los ríos, en este caso puede ser un río que ha permanecido estable durante muchos años, no puede experimentar cambios importantes, sería la pregunta. Y la pregunta sería verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a pensar en este caso, pues si yo dijera simplemente la pregunta que está simplemente aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? ¿No es cierto? Entonces estaríamos hablando en este caso lo que es la morfología de las cauces
En este caso, hablamos, en este caso, llegar hasta lo que se llama la línea de equilibrio, que llegaría a un cauce para supuestamente estar en equilibrio. Si llegamos, en este caso, a muchos años, llega al equilibrio, pero a pesar de estar en equilibrio, este cauce permanecerá constante durante toda la vida, es la pregunta correcta, ¿no es cierto? Que estoy haciendo. ¿Usted qué respondería dentro de eso? Desde su razonamiento, sin leer lo que está acá explicado exactamente. Yo respondería que falso, porque puede ocurrir avenidas en cualquier instante, em, y el río puede cambiar por esto. Ya, solamente serían las avenidas o qué más, qué otros fenómenos u otras variables podrían estar interviniendo para este cambio de pronto del río. Bueno, también los factores como por, por mano del hombre e incluso también el cambio climático. Ya, pero el cambio climático, con qué valor o con qué parámetros estaría influenciando en un río? El cambio climático. Porque el cambio climático de pronto es muy amplio y que, ¿cuál sería el factor preponderante o predominante que haría cambiar en este caso la morfología de un cauce? Pues la precipitación principalmente, si existe mucha precipitación en la zona, pues existe más erosión y podría cambiar la morfología de este río, a pesar de que ya tiene muchos años. El cambio sí sería gradual, pero un cambio que se podría dar de manera a corto plazo sería por el hombre, por ejemplo, con la deforestación o incluso la minería. Podría cambiar completamente la morfología de este río. Ya. Ahora, digamos, la morfología un poco más a corto plazo, ¿cuál sería el parámetro más directo, sí, para que cambie una morfología a cortísimo plazo o a corto plazo? O o yo diría mejor en un determinado momento, un determinado tiempo. A corto plazo, podrían ser, sí, las actividades antrópicas, pero no sabría decirle cuál en sí. Ya. Entonces, verá, vamos a razonar lo siguiente. O sea, vamos a ver. Usted me acaba de hablar del cambio climático, tiene mucha razón. Y el cambio climático, una de las variables, uno de los parámetros del cambio climático es, en este caso, la precipitación, ¿no es cierto? Pero la precipitación, en este caso, al final es la que cae dentro de una cuenca y al final es el escurrimiento directo que va a llegar a los ríos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la intensidad de precipitación, ¿qué puede haber ahí? Puede haber exactamente una crecida. Entonces, los cambios así repentinos y más frecuentes que pueden darse es debido a qué? Debido a las creces, especialmente a las crecidas repentinas de los ríos. Ahí se produce lo que se llama en este caso el proceso de lavado de los materiales, el traslado de los materiales y en este caso también lo que es la socavación tanto del cauce como de sus orillas. Pues esa sería un poco sería a corto plazo, ¿no es cierto? Esa sería la primera, en cuanto se refiere a este caso. Ahora, en cuanto se refiere a la intervención del hombre, puede ser también puntual, que intervenga en intervenir en este caso en el cauce del río, haciendo una obra hidráulica, porque una boca toma, haciendo un puente y que prácticamente modifique en este caso la morfología y consecuentemente está impactando en la estabilidad del cauce, ¿sí? Ya, eso sería un poco la parte entre lo que sería la parte natural y la parte antrópica, ¿no es cierto? Ahora, otro factor fundamental, ¿cuál sería en este caso? Los famosos deslizamientos, ¿no es cierto? Los deslizamientos que son más naturales en este caso, pero también puede ser provocado por el hombre, porque, por ejemplo, si yo manejo mal una cuenca o desestabilizo un talud, de pronto ese talud va a deslizarse y va a haber un taponamiento en un río y consecuentemente puede producir grandes alteraciones del río, desviándole el río y después pues produciendo un lavado hidráulico y puede ser que cambie la morfología. Entonces, en conclusión, lo podríamos decir de esta pregunta, decir que realmente es falso, ¿no? Es decir, a pesar que un río puede estar mucho tiempo y haberse alcanzado la línea de equilibrio, ¿no es cierto? Pero sí puede experimentar cambios debido a esta situación. Vamos a ver lo que hemos puesto aquí.
dice, al haber permanecido estable durante muchos años, que quiere decir un poco como que ya alcanzó su nivel de equilibrio, ¿sí? Es una característica de ríos maduros, exactamente. Entonces, eso usted ha visto en las diapositivas, ahí hablaba ríos, digamos, joven, digamos, y ríos maduros, que es la parte ya cuando alcanza su nivel de equilibrio. O también se llama ríos viejos, que estamos aquí, o lo que podríamos clasificar como tal. Entonces, aquí, suponiendo de acuerdo al concepto que hemos visto, un poco podríamos decir que ya alcanzó su nivel. Es como nosotros, ¿no? Cuando llegamos a una edad de unos 60, 70 años, de pronto estamos totalmente ya estables, sabemos lo que queremos, sabemos todo, todas las cosas, ¿sí? Pero como decir que ya llegué a esa edad y al final no va a tener problemas es falso, ¿no es cierto? Siempre va a tener mis desequilibrios dependiendo de qué, de ciertos factores externos que va a influenciar en mi persona para yo poder cambiar y reaccionar. De pronto el cambio va a ser más fácil porque ya tengo mi experiencia. Eso. Lo mismo pasa en los ríos. Aquí dice, los tipos de ríos tienen una cauce bien definido, eso sí está bien, y establecido que se formó durante muchos años hasta alcanzar su estado de equilibrio. Exactamente acá, yo hablo de equilibrio y también te hablamos en las perspectivas de equilibrio. Además de presentar áreas de inundación limitadas y estabilización de márgenes. Es decir, aquí quiere decir que ya las áreas en los ríos, como llamamos este caso, cuando yo hago un estudio geomorfológico, entonces yo voy a tener ciertos niveles que el río ya depositó sus materiales y al final dice el río alguna vez estaba aquí y el río va a alcanzar acá. Entonces ya tienes delimitados sus niveles de qué? De crecida en este caso, lo que se llama en geología se llama las terrazas, ¿sí? Las terrazas. Entonces esas terrazas son más bien el material aluvial que el río depositó en las orillas y se retiró. Entonces a eso se refiere este caso, es la estabilización de sus márgenes, exactamente. Por lo que no experimenta cambios importantes de condiciones normales. Condiciones normales, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de caudales, especialmente caudales medios. Sí, es sencillo. ¿Sí? Aquí estamos hablando, acá ahora viene la otra parte, pero sí tendrá cambios importantes por alteraciones realizadas por el hombre, que acabó de ser usted, por la cuestión de presas que dije, puentes igual, y digamos, en este caso, obras civiles, en este caso estamos hablando de la parte antrópica, ¿no? ¿Sí? Importante arriba, además de alteraciones de naturaleza, como en este caso el FRM. ¿Qué son los FRMs? Los FRM son lo que se llaman, en este caso, fenómenos de remoción en masa, se llaman, así llaman los geólogos. En este caso están referidos a lo que son a los deslizamientos, ¿sí? Deslizamientos. Bueno, usted es peladita, pero tal vez tu papá le va a decir, por ejemplo, el fenómeno, la Josefina. No sé si es que usted ha leído el fenómeno de la Josefina, otro fenómeno del Pisque, ¿sí? Que se ha dado prácticamente a la Josefina, se dio el taponamiento del río Paute, ¿sí? Por el deslizamiento de una montaña, ¿no es cierto? Atribuían exactamente a la intervención del hombre por las canteras y prácticamente taponó todo el río y ese río comenzó a regresarse prácticamente en su embalsamiento hasta llegar prácticamente casi hasta Cuenca. Totalmente inundó todos los barrios, todos que estaban a las orillas del río. Entonces, estas son prácticamente los FRMs, que son los movimientos de remoción en masa, ¿ya? Entonces, lo concluimos que sí se puede experimentar cambios importantes, ¿sabes? ¿Qué quiere decir con esto? Los ríos jóvenes, digamos, tendrán cambios más, en este caso, más alteraciones más rápidas y muchos cambios. En cambio, en los ríos viejos sí habrá alteraciones importantes debido a la presencia, especialmente lo que es la parte del hombre. Ya, simplemente esa sería. Prácticamente estamos, digamos, trabajando sobre el mismo tema. Entonces, más o menos esto sería la respuesta que nosotros podríamos estar dando referente a esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra pregunta. Vamos a ir trabajando en ese tema. Usted ya más o menos, yo ya estaba hablando sobre los primeros temas, siempre vamos a ir poco a poco. Este ejemplo ya lo vimos anteriormente, vamos a dejarlo ahí. Simplemente yo voy a presentar así con gráficos, presentaré. Verá, aquí tenemos unos problemas que estoy analizando para ver cómo le transformo un examen, digamos, complexivo. Y esto pues va a trabajar más bien para lo que es un caso de estudio, especialmente lo que es en este caso la iniciación del movimiento de las partículas y en este caso lo que son los canales del hecho móvil y del hecho fijo, que es en este caso, ¿sí? Trabajando con estos valores. Los críticos, pero estamos hablando capítulos después que vamos a hablar, eso vamos a ver. Vamos a hacer esta pregunta acá, Pamela. Vamos a continuar aquí. Esto después la haré. Preguntas de teoría. Esta
que yo voy a transformar en preguntas. Dice, pregunta y teoría, 30 minutos. Explica la interrelación río Tena-ciudad. A ver, de acuerdo a su punto de vista, ¿cuál sería la interrelación que existe, o la relación sería entre el río Tena y la ciudad de Tena? Si en este caso hablamos una relación entre ciudad y naturaleza, ¿no es cierto? Río. ¿Qué pasa con río Tena? ¿Cómo le ve desde el punto de vista de lo que es el geomorfológico y del punto de vista también de lo que es la parte de sedimentos en el río Tena? Explíqueme, por favor. Ok. En cuanto a los sedimentos, yo creo que aumentan debido a que la ciudad hace que el suelo sea más impermeable y exista más esta escorrentía que arrastre más y más sedimentos. Y en cuanto a la geomorfología, definitivamente la ciudad en sí no permite que cambie naturalmente. De hecho, por eso se inunda la ciudad, porque está en la planicie. Sabemos que los ríos obviamente traen consigo la civilización, porque pues, el agua sirve para muchas cosas, pero sí se deberían tomar como que estas medidas antes de construir las ciudades. Y en la relación entre el río Tena y Ciudad de Tena está en peligro también porque no ha sido, está de hecho en la llanura de inundación del río. Y creo que bueno, eso. Ya, muy bien, o sea, está bien explicado. Faltaría tal vez algunas otras cosas referente a lo que es la morfología, es decir, el cambio. Ahí la pregunta sería dentro de este mismo tema. ¿Usted cree que habría algún tipo de cambio en el río durante su vida mientras mientras la ciudad va creciendo o desde el momento que se instaló ahí la ciudad, el río cree que ha cambiado su morfología o mantiene su morfología actual? No, que sí cambia, porque eh, de hecho, de, de hecho, para dragan bastante este río para que supuestamente no vuelvan a ocurrir las inundaciones. También ha venido las inundaciones que han cerrado estos meandros del río. Em, entonces sí, creo que sí ha cambiado igual la morfología. De hecho, porque dragan el río también em, cambia bastante su pendiente. em, y bueno, sí, eso. Muy bien, excelentemente bien, porque inclusive la última crecida que hubo en el Tena, la solución que tomaron, a pesar que le consultaron a la universidad, en este caso a Edgar Espitia, bueno, también me invitó a mí, pero lamentablemente no pude irme, pero la gestión de, digamos, Secretaría de Riesgos, la solución que tomaron era dragar el río, o sea, profundizar más para que el agua circule y pues si no les afecta a las propiedades, ¿no? Entonces, es cosas que la gente toma sin ningún tipo de estudio y al final pues saben que esto a futuro les va a fregar. Entonces, la relación en este caso del río es esto, ¿no? La relación es que primero hay una intervención antrópica sobre el río, haciendo ¿qué? Dragando su río, en este caso, ¿no es cierto? Dragando su cauce, sus orillas, y esto hace que la morfología del cauce vaya cambiando en el tiempo. Así sería desde el punto de vista antrópico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sin hablar de contaminación, sino desde el punto de vista, en este caso, solamente de lo que es la fluvial. En la segunda parte, en la misma del hombre, yo diría de que al intervenir en el río, ¿qué pasa? También existe un mayor aumento de ¿qué? De sedimentos, ¿no es cierto? Y probabilidades de que también de mayor, en este caso, fenómenos de socavación y erosión de los cauces del cauce del río Tena. Entonces, esto es causado por el hombre, ¿no es cierto? Ahora vamos desde el punto de vista de la naturaleza, o sea, fenómenos extremos, ¿cierto? Extremos que implica. A esto ayuda a que la parte, lo que se llama en este caso, lo que es la parte climática, o sea, ahí tendría usted explicar dos maneras, ¿no? La antrópica, como dijimos anteriormente, y la parte, en este caso, natural. La natural implica de que
al producirse grandes intensidades en la cuenca, se produce un escurrimiento directo tan alto que digamos, al llegar al río, esos caudales se desbordan y así, causando daños en las partes bajas específicamente y especialmente lo que es la ciudad del Tena. ¿Sí? Hay muchas veces las obras de protección digamos, se han dañado y todo lo demás, entonces ahí viene la parte, en este caso, la parte antrópica, digamos la parte natural. Adicionalmente a esto, la parte natural hace que el río, mientras, digamos, lo que hace es con todos esos caudales, porque al final esos son caudales históricos, que esos caudales lo que hacen es recuperar, o mejor, no recuperar, sino caminar por donde alguna vez estaba el río. Es decir, porque no existe un estudio geológico del Tena para saber que el río estaba tal o cual lugar y lamentablemente, pues, esos caudales lo que hace es simplemente desbordarse y dañar en este caso, pues, las obras, dañar en este caso la agricultura y afectar en este caso a la economía de la ciudad, ¿no? En este caso. Esa sería un poco la explicación desde el punto de vista del tema, digamos, de la relación que existe, ¿no es cierto? Y la otra, desde el punto de vista ya de calidad del agua, es otro tema que no nos compete en este momento. Bien, hasta aquí estamos bien, Pamela. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a ver. La velocidad de caída depende digamos, perdón, la velocidad de caída, o también se llama la velocidad de sedimentación, ¿sí? Depende de las propiedades del fluido y de la partícula en húmedo. ¿Cuál serían en este caso para calcular usted la velocidad de caída? Usted mira, esta es la velocidad de caída, tal vez se acuerda. Las La partículas. fórmula no me acuerdo, pero, Bueno, en o función sea, de qué estaría, según ¿dónde yo, se hacía la fórmula? debe ser obviamente que, a ver, que las propiedades de la partícula, ¿no? Como ¿Ya? densidad, igual las propiedades del fluido, también puede ser velocidad, um, sí, velocidad, ¿qué más? Em, no sé, no se me ocurre otro. Ya, vamos a ver esto. Entonces, esto tenemos que ser bastante claros. Acuérdense que la velocidad de sedimentación es un parámetro que nos ayuda para especialmente lo que son diseño de obras hidráulicas en los cauces. Por ejemplo, yo para diseñar una presa, tengo que saber, en este caso, para saber la longitud, en este caso, del vaso donde va a acumularse el agua, tengo que saber cuál será la longitud en función de qué, en función de la velocidad de sedimentación. Cuando yo diseño una boca toma, para diseñar la boca toma, para diseñar, por ejemplo, lo que es en este caso el desarenador, yo tengo que conocer la velocidad de sedimentación. Entonces, por lo tanto, esta fórmula o parámetro es unos factores fundamentales para el diseño de las obras, nuestras obras hidráulicas. Entonces, vamos a ver en función de qué está esta velocidad de sedimentación, ¿sí? Entonces, la velocidad de sedimentación está en qué función. Aquí vamos a ver, por ejemplo, usted hablaba de las propiedades partículas, correcto. Entonces, en función de las propiedades de partículas, pero ¿cuál propiedad necesitamos ahí? Necesitamos, por ejemplo, vamos a ver, el P específico del sedimento, que nosotros necesitamos conocer el P específico del sedimento, ¿cierto? Y es más, el P específico del sedimento está en función de qué. A ver, vamos a ver. Otra pregunta dentro de esto sería, para ir aquí un poco repasando y poniendo aquí las cosas. El P específico del sedimento, ¿cuál sería el P específico del sedimento a nivel general en caso de que yo no tenga alguna tabla para calcular normalmente en el río? ¿Cuál sería? O la pregunta también sería, a ver, vamos a ver. El P específico del sedimento es, digamos, si pongamos un caso, yo tomo una tabla, dice 2.65. ¿Ese será normal para cualquier tipo de río o diferirá de un río a otro? ¿O qué depende este P específico? Depende de la densidad em, y am, no sé, puede ser Ya, del vamos a ver primero. volumen. Vamos a ver primero. El P específico, ¿verdad? El P específico
Yo estoy poniendo aquí los factores los parámetros que dependen, en este caso, que diría yo, la velocidad de sedimentación, en este caso, depende de qué parámetros. Ya estoy escribiendo acá, del peso específico del sedimento. ¿De qué más depende? Del peso específico del agua, ¿sí? ¿De qué más depende? Depende de la viscosidad cinemática del fluido, ¿sí? ¿De qué más depende? Depende específicamente de qué. Depende del CD, que es el factor, en este caso, coeficiente de arrastre del sedimento. ¿Y de qué más depende? En caso de que ese factor de arrastre, digamos, le tomen a otro factor similar, que sería en este caso el factor de forma. Esos son los factores que utilizamos nosotros para calcular el caso, sin necesidad de saber la fórmula. No me interesa la fórmula. Lo que me interesa es saber de qué parámetros depende. ¿Sí? Bien, entonces yo he puesto un poco aparte este que es el coeficiente de arrastre del sedimento, porque eso depende de qué? Exactamente, eso depende de la forma del sedimento. El coeficiente de arrastre depende de la forma del sedimento, o también el factor de forma también depende, por eso son factores de forma, son sus dos. Ahora acá, yo pongo esta parte, ¿por qué? Porque estos factores, especialmente lo que es la viscosidad y el peso específico, y si yo también, claro, el peso específico es igual a peso sobre volumen, y la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, el uno es unidad de peso, el otro es unidad de masa, ¿no es cierto? Bien. ¿Esto depende de qué? Depende esto, no se olvide, Pamela, esto depende de la temperatura del agua. Entonces, aquí en sedimentos ya trabajamos con temperaturas, ¿sí? Entonces, yo en el TENA, por ejemplo, el TENA que puede ser 28 grados, ¿no es cierto? Con 28 grados, yo las tablas, cuánto cuesta o cuánto vale la viscosidad en este caso, cuánto vale la viscosidad del agua, cuánto vale la viscosidad del específico del agua, cuánto vale la densidad del agua, cuánto vale la cosa. Entonces, en función de la temperatura, calculo los valores, ¿sí? Entonces, yo diría en este caso, a ver, ¿de qué depende? Como digo acá, la velocidad de caída depende de las propiedades del fluido. Ahí están las propiedades del fluido. ¿Cuáles son en este caso? Exactamente el peso específico y la viscosidad. O también llamaría acá también de pronto la densidad. Y la densidad. Entonces, mire, estas son las propiedades en este caso de la partícula que y estas dependen de qué? De la temperatura. Exactamente. Bien, entonces esa sería un poco la respuesta, ¿no? Solamente no hay necesidad de que sepamos la fórmula, lo que sí debemos saber es de qué parámetros depende exactamente. ¿Por qué? Porque yo necesito, pongamos un caso, cuando usted va a hacer algún estudio, necesita saber qué parámetros debo pedir al laboratorista cuando yo voy a muestras para que por favor me entregue esos parámetros para mi diseño o mi cálculo, nada más. Ya la fórmula, puedo llegar a la oficina, ver la fórmula y calcular. Bien, entonces eso sería un poco lo que es la parte en la velocidad de caída, porque al final la velocidad de caída no es más que la partícula está acá, ¿no es cierto? Y esto, la partícula trata de qué? Trata de sedimentarse en este caso y en función de, que, de un empuje que viene acá, y esto trata de, en este caso, de empujar, hay una velocidad tal y ya, y aquí se da, y aquí comienza a bajar esto, ¿sí? Comienza a bajar y a caer, a formar parte del sedimento, prácticamente este sedimento está ¿qué? En suspensión para tratar de formar parte del sedimento de fondo. Y es lo que nosotros necesitamos calcular. Entonces, mientras, ¿de qué dependería esto un poco? Ya hidráulicamente o topográficamente de la pendiente. Sí, de la pendiente y de la velocidad que viene acá. Entonces, viendo la velocidad, se sabe que la partícula hasta dónde llega a decantar. ¿Tá? Llega acá y por eso nosotros calculamos la longitud del sanador en función de esta velocidad. Listo. Esa sería un poco la explicación que nosotros deberíamos darle a esta velocidad, en este caso, de caída de las partículas y las propiedades. Bien. No sé si está claro ahí, Pamela. Sí, ¿no? Sí, Ya, vamos a ver esta otra parte. Es decir, estoy hablando de la primera parte que hemos visto en sedimentos que yo le envié a las láminas. Vamos a ver aquí. ¿Cómo se determina el peso específico relativo del material sólido sumergido? Me refiero específicamente a este valor, es. Aquí digo entonces, ¿cómo se determina el peso específico relativo del material sumergido? um, bueno, supongo que es el peso el peso sobre, sobre el volumen. Desarrolla nomás, no hay problema. Me escucha nomás.
porque, pero no sé, o sea, ¿qué volumen sería? Pero Ya, sí no, creo que es el peso sobre volumen. ya, bueno, si yo parto una fórmula, el peso específico es igual, en este caso, al peso sobre volumen. Así está en la lámina también que tienen ustedes, está así, ¿no? El peso sobre volumen. Pero lo que está hablando ahorita es de que es el peso específico relativo del material. Exactamente. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, lo que quiere decir es que vamos a ver, bueno, primero, si yo tomo una partícula de sedimento y le quiero graficar esa partícula, entonces yo puedo tener estas partes. Una, dos y tres partes. ¿Cuáles son estas? Esta partícula, cualquiera que yo tenga esta partícula pequeñita, ¿qué tiene aquí? ¿Qué tiene? Tiene agua. Entonces aquí tendrá, en este caso, tendrá agua. ¿Qué tiene acá? ¿Qué más tiene? Tiene una parte sólida, que da sólido. ¿Y qué más? ¿Qué parte más tendrá? Tendrá aire, ¿no es cierto? Esas tres cosas va a tener una partícula. Entonces, al tener agua, ¿qué quiere decir? Que está mojada, está saturada esa partícula, porque está en el río, ¿sí? Ya. El sedimento en sí es la parte sólida mismo del sedimento, de la partícula. Y el aire, en cambio, ¿qué implica? Que internamente esta partícula tiene pequeñas porosidades en donde están contenido el aire, ¿sí o no? Pero, si yo Sí, peso esta total, al pesar, ¿qué pasa? El aire prácticamente, ¿qué va a hacer? Va a ser cero, porque el aire no va a pesar. Pero lo que tenemos es de estas dos cosas acá. ¿Qué tenemos aquí? Sólido y agua, ¿sí? Entonces tenemos que separar en este caso, ahí hablamos del peso específico relativo, ¿sí? El material. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Mire, decir muy bien, el peso, digamos, del relativo va a ser igual al peso específico del sedimento sólido, o sea, sólido quiere decir ya, solo del agua, solo del sólido, quitado el agua, quitado la porosidad, quitado todo, menos el peso específico de cuál, del agua, sobre el peso específico del agua. Esto sería un poco lo que es la relación, de que sería en este caso, lo que es la relación peso específico relativo del material sumergido. ¿Qué quiere decir esto? Le está quitando agua sobre la cantidad de agua que al final queda, ese es el relativo. ¿Sí? Exactamente. Ya. Ahora, también, eso también puede ser igual a qué? Puede ser igual en densidad. Porque la densidad, ¿qué es igual? La densidad es igual a masa. Eso nos enseñaron desde el colegio, como yo digo a los chicos, sobre volumen. Entonces, igual, aquí hablamos de entonces, igual habrá una densidad escaso de qué? Del sedimento, menos la densidad del agua, y en este caso, sobre la densidad del agua. Y estos también lo llaman como qué? Como un delta, o también en mi resultado está como SS. ¿Sí? Entonces, ese es un peso específico relativo, en este caso, ¿sí? De lo que es esta parte de acá. Ahora, un poco para indicarle, cuando yo, a veces, estos valores directamente son reemplazados por 2.65. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza a nuestro planeta, más o menos el 95% del planeta está formado por granito, ¿sí? Y la diferencia 5%, por supuesto, tiene materiales lutita, cuarcito, todo lo que queramos decir, ¿sí? Tiene. Entonces, ¿qué implica eso? De que si yo quiero hacer un estudio más puntual, ¿qué tengo que hacer? Tomar una muestra en el río y ver qué tipo de material es para determinar exactamente los pesos específicos, especialmente de cuál, del sedimento, porque el agua va a ser siempre constante, ¿cierto? A la temperatura que sea constante. Esto va a ser constante. El único que va a variar es este. ¿Va a variar en qué? En función de qué el tipo de material. Pero en cambio, varía en función de qué? La temperatura. ¿Sí ven? En función del tipo de material será tanto temperatura. Pero si es que yo digo que el material, le asemejo que todo es cuarcito, simplemente tengo un valor total. Entonces, el relativo de esto va a ser igual más o menos a 2.65. Usted debe ver en los apuntes, tengo 2.65 y eso en cualquier libro de mecánica de fluidos. Entonces, sería más o menos la contestación a lo que es el peso específico relativo al material sumergido, exactamente. ¿Sí? Bien. Listo, estamos estudiándole exactamente lo que vamos a escribir de esas preguntas, vamos a escribir en este caso, sería las respuestas que usted debe dar, o mejor dicho, debe darse claro y frente a lo que yo debo decir es sí o es no debido a estas características. Vamos a ver las siguientes. ¿Qué dice aquí? Principales propiedades físicas de las partículas sólidas. Esto está más fácil. ¿Cuál sería?
caso de los sedimentos. Bueno, el tamaño, ¿Ya? la forma, Correcto. am, justamente lo que mencionaba ahí, la velocidad de caída, no sé. También. am, y puede ser la densidad también Claro. y el peso específico de la Correcto. partícula. am, Bien. es eso, no sé Ya, qué casi más está puede todo. tener. Casi está todo. Tal vez, eh, eh, sí. Falta unas tres cosas muy importantes que falta. Si usted chequea sus diapositivas, va a tener ahí cualquier libro de álgebra, por supuesto. Falta lo que es, ¿cuál faltaría? Faltaría esto. Am, Si usted pone esta letra, no sé si le chequea ahí. ¿Qué letra es esta? mm, ¿Qué es esta letra? ¿Qué letra es esta? no, no sé, Le delta. describo, ¿ya? Esta letra. ¿Qué letra es esta? Que no me entiende mi letra. La Diga. D, la La D. D. ¿La D de qué? La D de diámetro, pues. Falta Ah, lo que... sí. Exactamente. Falta el diámetro de qué? Del material, pues. Parte importantísima el diámetro del material, ¿sí? Si no tenemos el material. Ah, y eso me olvidaba aquí. Exactamente. En la velocidad de cimentación faltaba poner lo que es aquí el diámetro. Aquí. Me faltaba, pues, me olvidé, ¿verdad? Mire usted. Ay, Diámetro. Exactamente, ya. Entonces faltaría el diámetro. Y dentro de los diámetros hay cantidad de diámetros. A ver, dígame, ¿qué diámetros nomás ha leído usted que del material? ¿Qué, no, qué tipo de diámetros nomás tiene? yo solo me acuerdo del diámetro eh, de sedimentación. Ya, diámetro de cimentación. ¿Verdad? Ahí tiene que usted saber diferenciar lo que es el diámetro de tamizado, lo que es el diámetro de cimentación, ¿sí? Si es el uno está circunscrito, lo está inscrito dentro de esto y cuál es el volumen relacionado entre estos diámetros y cuál diámetro se utiliza para lo que es cribado de materiales, en este caso los no cohesivos, y cuál diámetro es de materiales cohesivos. Tenemos que tener bastante claro eso cuando usted haga su experiencia en laboratorio, de saber exactamente qué metodología aplicar. Bueno, pues más o menos ya estamos por aquí, ¿ves? Estamos por aquí, ¿sí? Aunque aquí faltaría un poco las dimensiones aquí, por ejemplo, ¿qué faltaría más? Las dimensiones de las, de las partículas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las dimensiones? ¿Las dimensiones cuáles son? Ya, les voy a decir, son A, B y C. Esas son las dimensiones, ¿no es cierto? ¿Para qué? Aquí nace lo que es el factor de ¿qué? El factor de forma, ¿sí? Factor de forma, aquí nace. Y hay un factor de forma que es, en el caso que nosotros yo tengo como epsilon ahí, ¿ya? Exactamente. Y ya de esas tres partes, ¿cuál es la parte más larga de la partícula? Del A, B y C. ¿Cuál es la parte más larga? Am, no, no sé. Ya, mija. La, Verá, la parte más larga generalmente es la parte A. Luego le continúa la parte B y luego la parte C. Entonces, para sacar el volumen, va a ser igual en este caso, ¿no es cierto? A por B y por C. Exactamente. Entonces, aquí nos quiero decir, esta sería la parte ancho, largo y altura. Así sería, ¿no es cierto? Para sacar el volumen de la partícula. Exactamente. Entonces, siempre la parte A, eso lo dicen, claro, es que así debe definirse, porque si no, ¿cuál será la parte más larga, la menor, la siguiente? Siempre, entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Quiere decir que el A es mayor que B y el B es mayor que C. Perdón, es mayor que C. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, aquí estamos hablando de las propiedades físicas de las partículas de número y estamos hablando acá. Estas son las propiedades físicas, ¿no? Y si queremos andar acá, podemos ver lo que son, qué tipo de diámetros tenemos. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué es el diámetro de cribado o de tamizado? ¿Y para qué se utiliza? supongo que es el que usa para separar los sedimentos de acuerdo
al- no sé, bueno, yo cuando estaba en el laboratorio usaba estas, estas como, como, como una torrecita y cada una tenía diámetros diferentes, y entonces los Son tamices, de tamices, hecho, y son los creo que tamices. Sí, ahí, sí, qué y tamiz entonces utilizaba? ¿Qué eso número de tamiz? usábamos. ¿Qué? Eran varios, eran como 5 apilados, Sí, sí, pero usted pero debe no sé saber el número. el tamiz número 200, el número 60, el número 120. Hay tamices números. Y en función del número de tamices, usted va a saber el porcentaje Mm. de sedimento o de suelo que pasa por cada tamiz. Y en función de eso va a decir, mire, del 100% pasó, yo que sé, el 20%, ¿sí? Del 100% pasó el 75%. Entonces, mire usted, de ahí nacen los conceptos del D75, nacen los conceptos del D30, los porcentajes en este Ah, caso, sí. exactamente, sí, de ahí nace, ¿verdad? Usted ha hecho un laboratorio, pero aquí de ahí nacen los conceptos. Entonces usted de pronto sacó hasta la curva granulométrica, ¿no? Debió haber sacado, ¿no es cierto? En cuanto se refiere a los diámetros de los sedimentos, ¿sí? Bueno. Y por último, dentro de esto mismo, para poder explicarle todo, que sería un poco entre las propiedades físicas de los sedimentos, aquí de las partículas, o sea, da lo mismo, ¿no? Por favor, partículas, sedimentos, estoy hablando de esto, sólido, sólido, ya, propiedades. Eh, la pregunta sería dentro de esta misma para ir en este caso, trabajando en esta forma, diría yo, a partir de qué diámetro de sedimento se considera como material cohesivo. O mejor la pregunta, no, ni siquiera de qué diámetro, no me va a decir eso, porque eso tiene que estudiarse. Le comento, o sea, el diámetro a partir de 0.065 milímetros, usted considera ya hacia arriba como material granular, hacia abajo como material especialmente no granular. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es el considerado material granular para usted? El que se puede distinguir como, no sé, como por unidades, se podría decir. Por ejemplo, no sé, cuando usted coge, no sé, la grava, tal vez, ahí sí puede ver Grava. varios. Y cuando cojo arcilla no puedo ver ningún grano, se Ah, podría decir. ya me está dando la razón, ya muy bien, hasta aquí está bien, está razonando súper bien, ya. La grava, ya me nombró grava y me mandó también la arcilla. Voy a poner acá arcilla. ¿Sí está bien lo que escribo o no? Sí, sí, sí Ya, veo. listo. Y ahí lo pongo acá. Grava. Qué más estaría acá? Por acá, este lado. Grava, ¿qué más habría aquí? ¿Y qué Mm, más? la arena también. Ecuador, la arena, ¿no es cierto? Entonces había aquí la arena, ¿ya? La arena. Entonces, gravas y arenas de diferente tamaño, estamos hablando de qué? Ese sería material granular. Así de sencillo, ¿no es cierto? Sería Sí. granular. Pero a este material granular, ¿cómo le llamamos nosotros en hidráulica fluvial? ¿Cómo le llamamos a este material granular? Este grava y arena. Los llamamos que sean hacia arriba. ¿Cómo les llamamos? Em, Como material en- es no cohesivo. no cohesivo. Exactamente. Y un rayo aquí. Como material no cohesivo. Correcto, ¿no ve? Estamos bien. Y de aquí vamos a ver. Y arcillas, ¿y qué más habría acá? No sé, no se me ocurrió otro. Mija, limos, ¿ya? Ah, limo. Limos, ya. Y acá incluso más abajo los coloides, toda esa vaina. Ya. ¿Cómo les llamamos a esto? Arcilla y limos. ¿Cómo les llamamos? Ese, cohesivos. Exactamente, se llaman cohesivos. Entonces, mira cómo nosotros dentro de la hidráulica fluvial, cómo le clasificamos, ¿no es cierto? Los materiales. Cuando hacemos muchas bolas, nos hacemos en no cohesivos y en cohesivos. Ahora, aquí hay una barrera que dice que esto de pronto no hay necesidad que se aprenda, pero sí que tiene que aprenderse. Entonces, aquí el diámetro, diferencia acá entre lo que son cohesivos y no cohesivos, ¿cuál sería este caso? Hay un diámetro que se dice 0.065 milímetros, ¿sí? Ya, de a partir de esto, hacia arriba, ¿qué es?
Exactamente, son materiales no cohesivos y a partir de eso son materiales cohesivos. Entonces, todos esos materiales son ¿qué? Son aquellos que nosotros debemos ¿qué? Podemos tamizar y podemos obtener lo que es el diámetro de tamizado también se llama, ¿sí? Se llama diámetro de tamizado. ¿No? Tamizar y tener los diámetros. Por eso aquí nosotros conocemos el diámetro de 50, de 16, de 75, de 30, lo que quieras. En cambio acá, ¿qué trabajamos? El diámetro de ¿qué se llama este? El diámetro de sedimentación, en este caso. ¿Sí? Y eso lo hacemos a través de otros métodos, ya más, en este caso, otros métodos más químicos para determinar el comportamiento de esas arcillas. Exactamente, ¿ya? Entonces, es un Ya. poco la explicación de estas las partículas. Miren, tantas cosas que nosotros podemos decir de todo solamente con esto. Por supuesto que usted tiene 30 minutos aquí, ¿no? Para explicar, por supuesto, ya. Estamos bien, estamos en las primeras clases, estamos, ¿verdad? Estamos resolviendo nuestro examen. Aquí no, esto le puse acá, esto tengo resuelto. No, no tengo resuelto, sino bueno, he dado clases de esto, no tengo problema. Pero yo voy a escribir todo lo que estás, voy a escribir ya para hacer esta pregunta y luego tener el verdadero o el falso, ¿ya? Por supuesto, yo puedo escribir muchas cosas acá falsas y puedo decir muy bien, pero eso no es cierto. Bueno, aquí hablamos de un CD, aquí está el CD, ¿se acuerda que lo puse acá? El CD, aquí está el CD. El coeficiente CD Sí. depende de qué. ¿De qué depende el cociente CD? Am, sí, si mal no recuerdo, mal le anoté. Era el tamaño, eh, la, sí, el tamaño, ¿o no? Verá, y usted tiene unas diapositivas, ¿no es cierto? Yo le envié unas diapositivas. Entonces ahí aquí hay algunos métodos para calcular lo que es la velocidad de cimentación. Estamos en la primera parte, ¿no? El WS, ¿no? Calcular el W no se dice, ¿no? A veces se pone el WS. Ujú. Ya. Entonces, este ingresa ¿cómo ingresa acá? Ingresa con el número de qué? El número de Reynolds. O también ingresa, en este caso, con el diámetro. Entonces, voy acá y obtengo lo que es el CD. Entonces, ya podemos decir el CD, no, perdón, ingresa con el diámetro del material. Aquí estamos. Entonces, hay un abaco que está así. Entonces, Ujú. aquí está, dice diámetro, y aquí está el CD, que es el factor de forma. CD está con mayúscula, ¿no? Aquí está puse con minúscula, no hay problema. Entonces, con esto, y va acá y ingresa lo que es el CD. Entonces, está en función de qué está el coeficiente de arrastre, está en función de qué? En función, en este caso, del diámetro del material. Exactamente. Sí, por eso se llama Ya. factor de forma, ¿ya? Está muy sencillito, ¿no es cierto? No hay problema. Ahora, el CD también dije que era algo medio semejante a lo que es al factor de forma. Sí, el factor de forma. Bueno, hay algunas cosas que se puede preguntar ahí. Vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, esta me va a responder usted. Esquematiza la distribución. Bueno, le toca, digamos, distribución vertical típica de velocidades, concentraciones y fuerza de corte. Sin necesidad de dibujarme, me puede explicar cómo se distribuiría la velocidad, en este caso, en la vertical en un río. No sé qué pasó, pensé que era mi internet. No le escucho, profe. Ahí sí me escuchan, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya, se fue el internet, pero igual estoy trabajando con mis datos ahorita, ya. Entonces, vamos a continuar. Dice, esquematiza la distribución vertical típica de velocidades. A ver, vamos, de velocidades. Primerito, velocidades. A ver, ¿cómo serían las velocidades en la vertical? Le voy a dibujar aquí, simplemente. Ese es el cauce de un río. Este es el nivel del agua del río. ¿Y cuál sería, en este caso, cuál sería la forma de la distribución de velocidades de un cauce de un río?
Es así como una curva donde en la superficie hay mayor velocidad. Ya. No sería, ¿cómo se llama esa curva? O sea, ¿qué te Curva decir? de velocidades, ¿no? Sí, se llama Claro, pero curva. ¿cómo es la curva? O sea, ¿es parábola, es hipérbola, es elipse? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ser Es una, técnicamente? es una, es una parábola, la mitad de Parábola, una correcto. parábola. Usted me está diciendo que es así. ¿Está bien ahí? Sí. Ya, Ujú. listo, exactamente. Entonces, cuando dice estudio explica velocidades. Más preguntas aquí mismo, dentro de esto. ¿Dónde estaría localizada la velocidad máxima? En esta curva. En la superficie, arriba. Sería en la superficie, poquito más abajo de la superficie o Un en la, poquito más abajo. Ecuador, más o menos por aquí. ¿Se acuerda qué valor Sí. más o menos? ¿A qué distancia, sabe? No. Ya, más o menos a 0.08, 0.05. ¿Sí? Exactamente, estaría calzada la velocidad. Y la velocidad media, ¿en qué, si fuera así, parabólica, ¿a qué distancia estaría más o menos ubicada la velocidad media de la corriente? En la mitad, pero no sé a No en la mitad, no en la cuán. mitad. Nunca pues en la mitad. No sé a cuánto. Eso debe saber como Padre Nuestro, ¿sí? A No, 0.6 de números H. así como. A Ah, sí. 0.6 de H está colocada más o menos. Exactamente. ¿Ya? Ya. Ah, ok. 0.6 de H. Y más o menos, le comento, más o menos, si es que yo quiero determinar, pongamos un cauce que no tenga una velocidad, una curva tan así como tenemos acá, más o menos se sitúa la velocidad a 0.6 más 0.2 de H. O sea, y no quiero decir 0.6 de H más 0.2 de H dividido para 2. Y ahí se sitúa más o menos la velocidad media, por si acaso. Bueno, ya. Ahora, ahora vamos a ver, indíqueme aquí mismo, en esta, acá le voy a dibujar igual continúa acá el río, acá atrás. Aquí, la curva de concentraciones, ¿cómo sería? Aquí. Ah, es. A ver, la curva de concentraciones. Concentraciones de sedimentos, me refiero a los sedimentos, ¿no? Sí, igual es una parábola, pero en este caso sería al revés, o sea, A, inversa, no a con ver, la vamos otra. a ver. Sería así. Vamos a ver, le dibujo así. ¿Así me está diciendo? No, No. solo así, como girado en horizontal. A ver, vamos a dibujar acá. Dígame, ¿termino, comienzo aquí o comienzo acá? Arriba Ah, comienza y termina al otro lado. acá. Igual, ajá, como una taza. Sí, ¿Recta o curva? es curva también. Ya, curva, así. Así. No, es como la misma de velocidades, pero al otro lado. Y ya. Bueno, la curva de velocidades es esta, exactamente. Exactamente es esto. O esta, la que acabé de dibujar, que esta, ¿ya? Entonces, esta es la curva de, digamos, perdón, la curva de concentración. La curva de concentración Ok. es esta. ¿Por qué? Porque la concentración específicamente en la parte superficial es la menor, por el mismo peso de las partículas. Y la mayor concentración de sedimentos, ¿dónde está? Fondo. En el fondo. Claro. Entonces, por eso, ¿cómo quiere decir? Ya vamos a ver. ¿Cuál sería la conclusión aquí entre las curvas de velocidades y la curva de concentraciones? ¿Cuál sería la conclusión ahí? Viéndolo gráficamente. Que a mayor velocidad, menos concentración. Puede ser, pero no es tan así. Sería mejor, ¿cómo sería sería yo, la primera que yo pondría, vea, sin necesidad de ver vamos a borrar esto, porque de pronto esto no está, ya, ahí vamos, simplemente. Pues, ¿cuál sería en este caso gráficamente, sin necesidad de decir concentraciones, qué sería? Para mí yo diría son gráficos inversos.
Si usted ve en Sí. este caso, ¿no es cierto? Mire acá y mire acá. Mire acá, son gráficos inversos. Pues yo solamente al saber que son gráficos inversos ya diría muy bien. La concentración de sedimentos en el fondo es mayor y la concentración de sedimentos en el superficie es menor. La velocidad en el fondo es cero, menor, y la velocidad en la superficie es mayor. Ya estamos hablando de formas inversas, ¿no es cierto? Vamos a ver la otra. La primera pregunta sería aquí dentro de esto mismo. En esta curva de velocidad de concentraciones, esta es la curva de concentraciones, ¿cierto? ¿A qué parte o a qué altura, hasta qué altura sería considerado como sedimento de fondo? Porque aquí es concentración total. O sea, hablamos de sedimento de suspensión más de fondo, ¿no es cierto? Al final este es sedimento, ¿no es cierto? Sedimentos. Pero aquí quizá quiero saber cuál es la parte de sedimentos de suspensión y cuál es la parte de sedimentos de fondo. Sedimentos de fondo, ¿cuál sería? Sedimentos de suspensión. ¿A qué altura? ¿A qué altura exactamente? ¿Hasta qué altura sería considerada como sedimentos de fondo? ¿Y a partir de qué altura sería considerada como sedimentos de suspensión? Mm, Ay, ese número no me lo sabía, pero sí, sí me acuerdo que Ya, te voy a tenemos explicar. que Aquí ver. verá, por ejemplo, usted tiene exactamente de este partecita de acá, es la parte en la creciente fondo, esta partecita aquí. Y si usted lee en lo que yo le envié, aquí está a punto cuánto. O sea, hay algunas teorías de esas, pero la más aceptada estamos a punto 0, a punto 5 de qué. Exactamente de esto, de la altura total. ¿Sí? Entonces ahí estamos considerando. Entonces, esta partecita es ¿qué quiere decir con esto? Que el sedimento ya está prácticamente, ¿qué? Si es sedimento de fondo, ya está un poco, llamémoslo así, de esta manera como consolidado. Y estos sedimentos, en cambio, todavía siguen, ¿qué? Siguen en movimiento. ¿Sí? Siguen en movimiento. Eso quiere decir, ¿sí? Ya. Entonces aquí estamos explicando exactamente las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos en este caso las concentraciones, ¿sí? Sedimento suspensión, sedimento de fondo. Bajo esta circunstancia, la pregunta es, ¿cuál sería el más representativo en cuanto se refiere a sedimentos de suspensión? Digamos, a sedimentos totales. Al final sería, yo qué sé, sedimentos de suspensión más sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Y más, ¿qué sería acá? Más, ¿qué? Más agua, de pronto. ¿Por qué más agua? Porque el sedimento está saturado, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser el sedimento total, ¿sí? Sedimento total. Exactamente. Así de sencillo, ¿ya? Ya. Ahora de esto quiero decir, ¿cuál es el más, en este caso, yo diría en este caso, el más representativo de los sedimentos, en este caso? Sedimentos en suspensión. Sedimentos de suspensión, ¿cierto? Sedimentos de suspensión, ya. Usted para hacer una obra hidráulica de desalenador, ¿qué necesita saber? ¿Los sedimentos de suspensión o necesita saber los sedimentos de fondo? Sedimentos en suspensión. Exactamente, sedimentos de suspensión, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ver lo que es, en este caso, lo que es la fuerza de corte. Si se acuerda usted la fuerza de corte o el esfuerzo de corte, estamos aquí en esta parte acá. ¿Sí? Esfuerzo de corte, esto vamos a ver qué significa este esfuerzo de corte. Sí, sí, me acuerdo más o menos. Ya. Aquí estamos viendo toda la materia, la primera, en resumen estamos viendo todo. No, creo que esta es la segunda justo que no revisé, porque en la Ah, la primera solo segunda. hablaba de morfología Ya, y vamos a, hasta erosión, hasta ya, los ya. cálculos de Ah, esa no erosión. revisó. Bueno, está bien. Yo me fui a por la segunda porque pensé que la primera ya, bueno, y voy a regresamos a la primera también, pero vamos a ver desde esto, ¿no? Bueno, entonces, esto le voy a dejar como tarea, ¿ya? Esta partita que revise. ¿Sí? Ahí hay gráficos, cómo actúa la fuerza. Ahí tiene que haber la relación entre la fuerza, en este caso, estas dos fuerzas, por si acaso, estas dos fuerzas, ¿sí? Algunas y esto se refiere especialmente a lo que es poco, lo que es ya ahí llama de Shields. Sí, vamos a ver acá, más o menos. Ah, sí.
Exactamente. Pues vamos a ver esto. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ver esta cosa. Ya, bueno, la siguiente. Entonces, hasta aquí creo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Las cosas como más o menos ya prepararnos para los exámenes, los comprensivos, toda la parte, casi la segunda parte. O sea, aquí puede haber un problema, puede haber, pero al final esa es la teoría que nosotros vamos a poner. ¿Ya? Sí, Vamos sí, a ya ver, está. esta pregunta la vamos a dejar después porque esto vamos a trabajar cuando la trabajemos en puentes. Sí, vamos a dejarla ahí. Lo que pasa es que yo puse todo ahí un poco para trabajar. Vamos a ver esta preguntita de acá. Esta no hemos visto con usted. Esta. Estas ya están contestadas, ¿no? Usted puede leer inclusive, pero igual ya vamos a ir razonando, exactamente, ¿sí? Digo, el flujo a dos fases es, ¿no es cierto? Hay un flujo a dos fases, ahí está en una diapositiva, está hablado de esta. No tengo exactamente los gráficos, pero yo aquí he hecho los gráficos para en este caso, justificar cómo será la respuesta, ¿no? Digo, vamos a ver. Primero, y vamos a ir razonando, por supuesto, ¿no? El transporte de sólidos de fondo y de suspensión, ¿sí? Entonces, eh, será y vamos a pensar, vamos a ir razonando. ¿Qué sería el transporte de sólidos, en este caso de fondo y de suspensión? Eso sería flujo de dos, sería, digamos, en este caso, el flujo de dos fases o no, y por qué no. ¿Qué es para usted el transporte sólidos de fondo? ¿Y qué es para usted el transporte sólido de suspensión? Para ir razonando a la pregunta que queremos llegar a contestar. Sí, es cierto, aquí está ya la respuesta, pero vamos a ver qué es lo que razonaríamos aquí en caso de querer contestar. Usted está ahorita dando el examen. Usted tiene que saber, a ver, qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa Claro. esto? ¿Qué significa esto? Y después de eso digo, para mí es de esta. Entonces, listo, acá, vamos a ver. El chucho. eh, Ya yo creo que el primero se refiere al comportamiento de los sólidos en el agua en sí, ¿Ya? pero más no, ajá, solo como el comportamiento. Solo como el comportamiento. Y ya, ¿qué más? ¿Algo más me diría de ahí? Mm, No, no sé. Ya, vamos a razonar, así nada más. Hay que razonar usted porque cada vez que yo doy un examen, le comento, yo ahorita tengo exámenes también de mi doctorado, entonces también estoy en esa parte, ¿no es cierto? Siempre hay que razonar para dar respuestas. Si bien es cierto, aquí está la respuesta, pues ya. A ver, transporte sólido de fondo y de suspensión. Yo acabé de escribir una fórmula acá, ¿no es cierto? Dije bien, si hablo yo en caudales, yo puedo decir muy bien, porque es lo que está haciendo, fase líquida, fase sólida. Si hablo de caudales, caudal sólido en suspensión, estamos hablando acá, en este caso este valor de acá, más caudal sólido de fondo, ya, eso estoy diciendo, ¿cierto? Y de pronto, si no lo toma en cuenta el agua, porque ya está saturado ahí, puede ser igual al caudal sólido total, ya, caudal sólido al final, sólido. Bueno, pongamos que es ST ya, total, así de sencillo, ya. Entonces, al final, si usted puede darse cuenta, esos dos caudales, sólido en suspensión, son sólidos, sólidos, al final es solamente un qué, es un flujo, nada más, un transporte solito, solamente es un solo transporte, que sea en este caso transporte de sólidos. En este caso estaría representado, que usted ha escuchado, lo que es el caudal sólido, nada más, acabó. Aquí entonces, no, desde un punto de vista técnico, no existe dos tipos de flujo, exactamente, o dos fases, sino que los dos, en este caso, es una sola fase, simplemente la una está transportándose en suspensión y la otra está en fondo. Nada más. Por lo tanto, inicialmente ya no sería esta respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Listo? Basta. Ya. Luego vamos a ver qué dice acá la siguiente, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, aquí podríamos razonar otras cosas más, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, si voy a razonar un poquito más, si yo grafico digamos, el transporte de sedimentos, digo muy bien, el transporte de sedimentos suspensión, ¿qué pasa? Siempre está por acá, está transportándose
digamos, en el agua, a una altura mayor a tal que dijimos, ¿no es cierto? Siempre está acá arriba, ¿sí? Está transportándose. Ya, entonces este se transporta en función de qué? De una velocidad, ¿no es cierto? La velocidad que va, en este caso, y en este caso también válido en este caso lo que sería la velocidad de sedimentación, ¿ya? Ahora, el transporte de fondo, en cambio, ¿qué pasará? El transporte de fondo es de material que está ya aquí, está en el cauce, está participando el lecho, pero este puede transportarse o no puede transportarse, Pamela. ¿Puede o no el de Sí, fondo? Ya, ¿cómo puede transportarse? ¿Mediante qué proceso cree que usted se transporte material? am, mediante justo esta tensión de corte. No, bueno, sí, bueno, pero claro, tiene que haber. Eso sería, mejor dicho, hablaríamos la de corte, pero hablamos lo que es la parte de corte, simplemente es lo que significa es la iniciación del movimiento, que es la tensión de corte. Eso es, ya, aquí estamos hablando de que cómo se transporta. Por supuesto, tiene que haber la parte de en donde se igualan la velocidad de, en este caso, la tensión de corte versus la tensión, en este caso, del esfuerzo de la partícula no dejarse mover, que es igual a, los dos son iguales y ahí comienza el inicio del movimiento. Pero este material en el caso de transporte, ¿cuánto? Bajo dos efectos. ¿Cuál sería? ¿El efecto de cuál? El efecto de saltación, ¿sí? Efecto de saltación y también el efecto de ¿qué? De rodamiento, de rodamiento. Este material de fondo se transforma bajo estas cosas. En cambio, el otro, como el material prácticamente se de velocidad, de su, digamos, suspensión prácticamente, ¿no es cierto? Pero al final, lo que se forma es un solo caudal, por lo tanto, existe un solo tipo, en este caso, de fase, ¿no? En este caso, el caudal sólido, nada más, ¿sí? Muy bien, vamos a acá. El movimiento alternativo en dos direcciones. ¿Qué quiere decir en este caso? Dos direcciones quiere decir que se transporta a ver, vamos a ver este canal. Se transporta en ese sentido y también se transporta en este sentido. ¿Sí? Eso quiere decir este caso. Entonces, no estamos hablando en este caso en dos direcciones, simplemente el transporte se va en ese sentido acá, tanto por efecto de qué? Suspensión como por efecto de saltación, siempre va en este sentido. Entonces, sí, simplemente en este caso, dos direcciones, digamos una sola dirección, ¿no? Este más bien es lo que, esa precisa que puse aquí, sería en este caso lo que es la decantación, o en este caso, la velocidad de sedimentación, ¿sí? Está cayéndose la partícula, ¿sí? Vamos al siguiente razonamiento. Simultáneos del agua y de los sólidos. Ya. Vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces aquí, en si yo hago otro gráfico acá abajo, ¿qué pasa? Estos sedimentos están suspendidos aquí, están caminando, en este caso, a velocidad tal. Este igual, el fondo está caminando hacia dónde? En la misma dirección, con efectos de saltación, de rodamiento, lo que quiera que sea, ¿sí? Pero también aquí, entonces aquí hablamos ¿qué? Hablamos en este caso, los dos caudales son el caudal sólido, ¿no es cierto? Este y este se refiere al caudal sólido, ya. Pero también hay un caudal líquido que le mueve al caudal sólido. Pues aquí hay un caudal líquido, en este caso caudal. Entonces Sí, aquí hablamos en este caso ya un movimiento simultáneo de agua y ¿qué más? Y sólidos. y sol. Por eso usted, cuando usted hace una experiencia, cuando usted va al campo y toma muestras, ¿qué hace? Para saber la concentración de sedimentos, ¿qué es lo que usted hace? Hace lo que se llama el aforo líquido, que sería el caudal líquido. El aforo líquido, que sería escaso. ¿Cuál es el caudal que aquí no me importa ver si hay, por ejemplo, usted va al río Tena, a cualquier río, ¿no? Vaya a su aforo Sí, y sabe cuál es el caudal que está circulando. Se acabó. No le interesó ajá, que estaba con sedimentos, no le interesó que estaba nada. ¿Qué sí, hizo? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ajá, En cambio, sí. cuando usted ya va y luego dice, va a tomar muestras, entonces tomo la muestra, entonces ahí está calculando el caudal sólido. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está entonces. La respuesta te ha dado muy facilito, ¿no? Agua y sólidos, exactamente. ¿Está? Entonces, aquí estamos hablando. Ahí está la respuesta, Pamela. ¿Sí o no? Estamos Sí, bien, ¿no es cierto? Ya. Ahora, sí, ¿qué dice profe. acá? ¿Qué es lo que se está escrito? Dice, flujo a dos fases, movimiento simultáneo del agua y de los sólidos constituyentes. El hecho exactamente, ¿sí? Los sólidos sedimentos están construidos por materiales no cohesivos, limos, arenas, gravas y eventualmente piedras. Exactamente. Estamos hablando del mismo idioma, ¿no? Entonces, fase líquida, fase sólida, el agua y sólidos. Lo que acabé de explicar acá, más o menos lo que vimos acá. Bien,
Sí estamos entendiendo, ¿no es cierto? Más o menos, entonces, aquí está explicado. O sea, ¿cómo la ve? Vamos a ver. Si bien es cierto, usted tiene que, ¿qué pasa? La pregunta es esta. Usted tiene que contestar cualquiera de las tres. Pero para contestar las tres tenía que pensar a razonar de esta manera para decir que es esta. Nada Y más que eso. igualmente hay como que justificar el por qué no son. Exactamente. Justificar el por qué, ¿no es cierto? Listo, ya. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Y aquí vamos a ver. Aquí no está, aquí no está la respuesta, ya le puse. Ahí, hasta ahí vamos con la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a borrar. Dice, en canales estables, la velocidad media es, ¿sí? Ya, en canales estables, si es que ya hablamos de canales estables, puedo yo hablar de un canal de hormigón, o también puedo hablar de un canal que, al hecho, ¿cómo se llama? Canal al lecho fijo y lecho móvil, ¿sí? Sí se da cuenta esos dos términos, ¿no? Lecho fijo y lecho móvil. ¿Cuál es el lecho fijo? Pues que no ocasiona movimiento. Ya, lecho fijo implica de que ya está en la base del canal o del lecho del río está consolidado. Y lecho móvil es que esa base todavía no está consolidada y sus materiales todavía siguen en movimiento. Sí, eso es lecho. Podría decir que un lecho fijo entonces es cuando los revisten de cemento, por ejemplo. Y un Exactamente, de lecho... cemento, pero también puede haber de tierra, está consolidado. Por ejemplo, usted tiene un Ah, material bastante, digamos, geológicamente estable, que llamamos este caso, ¿sí? Entonces es un lecho consolidado, un lecho, o sea, ahí hablamos de lecho fijo, o que llama, prácticamente sería cuando el material se encuentra en reposo. ¿Recuerdas? El lecho fijo cuando el material se encuentra en reposo. En cambio, el lecho móvil cuando el material se encuentra en movimiento, exactamente. Nada más. Bueno, entonces por eso hablamos aquí de canales estables. Y en canales estables, nosotros calculamos siempre lo que es la velocidad media, que sería en esta, ¿no es cierto? Sin entrar todavía a la velocidad de corte, nada cosa. La pregunta dice acá, dice, en canales estables la velocidad media es proporcional a una potencia del tirante, en este caso que yo diría es proporcional, quiere decir, está en función de la altura del tirante, que puede ser Y o H. ¿Está bien ahí? ¿Será esto o no será esto? O sea, la respuesta es sí, ¿no es cierto? Es lo que dice primero. Es proporcional directamente, o sea, la velocidad está en función de la altura, quiere decir, ¿no es cierto? La altura de calado del agua, ¿será verdad o no? B, la que se obtiene con la fórmula de Chesi, ¿se acuerda de Chesi? ¿Cuánto es esta? Chesi que es igual, ¿verdad? no, solo me acuerdo de man un poco, pero de hecho, Y aquí está la Chesi, ve. Aquí está. La Chesi en este caso, pues, y en este caso, velocidad es igual a C. C por la raíz de R y por S. ¿Sí? Exactamente. Entonces, Chesi es esta cosa. La velocidad Chesi es esta, ¿no? Pero Chesi, C, ¿qué es igual? C es igual a parte, físicamente la parte, yo llamaría la parte constante de lo que es, este caso, la fórmula de Manning. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿será esto la velocidad media? La pregunta será igual a esto, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. O en este caso, dice lo que se obtiene con la velocidad de Manning. ¿Qué nos dice? Nos dice Manning. Velocidad es igual en este caso a 1 sobre n, ¿no es cierto? A s a la 1 medio, s sub 0, por decir en este caso, a la 1 medio, y era la 2 tercios. ¿Ya? Es la velocidad de Manning. Entonces, cuando yo sepa estas dos cosas, mire usted, la primera es que desde acá, pues estoy razonando, no para la pregunta, para contestar. La segunda es de esta y la tercera es de esta. Ahora sí comienzo a decir, en canales estables, la velocidad media es esta. Está en función del calado, la velocidad media está, digamos, está en función del coeficiente Chelsea por la pendiente y por S, y la velocidad de Manning se obtiene, digamos, perdón, se obtiene a través de la velocidad de Manning. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces aquí estamos exactamente razonando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta a usted ahí? Razóneme.
Mm, no sé, tal vez ah, podría ser la de Manny. Claro, la de Manny, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Exactamente. Bueno, primero, che, sí, bueno, primero esto tenemos que ir descartando. La respuesta sería sí. ¿Proporcionar una potencia tirante? No, ¿por qué? Porque la velocidad, o sea, si es que yo grafico acá, si yo grafico esto, aquí está una velocidad, digamos, un tirante H pequeñita, aquí está una velocidad. Si yo aumento el H de acá, no aumenta la velocidad. O sea, no hay aumento, o sea, por más que aumente o crezca la velocidad, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver prácticamente en esto, entonces, negado la primera respuesta. Vamos a ver la segunda, ¿no es cierto? Sí tenemos que ir descartando, ¿no es cierto? Uno por uno y vamos descartando la siguiente. Bien, aquí dice que la velocidad en este caso está el coeficiente Chesi. El coeficiente Chesi está, digamos, es un coeficiente ya, en este caso, que es constante para la fórmula, pero se llama C, que está en función de qué? Las características, especialmente lo que es las causas, cosas. Y multiplicado por la raíz, en este caso, del radio hidráulico y en este caso, de la pendiente. ¿Sí? Entonces, no necesariamente la velocidad media puedo calcular si no conozco totalmente las características de la sección y directamente en función de lo que es el radio hidráulico dentro de lo que es, en este caso, la raíz. Consecuentemente, descartado también en este caso obtener con la fórmula de Chesi. Y la tercera, vamos a ver, la velocidad de Manning dice que está en función de la rugosidad del cauce. Muy bien, vamos a ver la rugosidad del cauce. Claro, ¿por dónde vean? Aquí hay una rugosidad, entonces puede haber una resistencia al flujo y esto pues me ayuda a determinar. Si el canal es menos rugoso, la velocidad va a ser mayor. Si el canal es más rugoso, la velocidad va a ser menor. Entonces, vamos la primera. La segunda, la pendiente. La pendiente me ayuda a que, si hay mayor pendiente, mayor velocidad. Menor pendiente, menor velocidad. Correcto, bien. Y el radio hidráulico, área sobre perímetro, ¿qué quiere decir con esto? Depende de la sección hidráulica y de la perímetro mojado. Consecuentemente, esa sería un poco la respuesta que sería, por lo tanto, la velocidad. En este caso, además de eso, ¿qué pasa? La velocidad de Manning lo que considera es que nosotros trabajamos en secciones relativamente largas de canales, considerando ¿qué? Considerando un flujo uniforme en el canal, ¿sí? Y que haciendo consideraciones de que durante esta longitud que yo estoy trabajando en el canal, las condiciones hidráulicas no me va a cambiar. ¿Qué condiciones? En este caso que son en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? En este caso va a ser un flujo uniforme y permanente. ¿Se acuerdan ustedes de ese flujo uniforme y permanente? ¿Sí? Entonces, ahí trabajamos con una velocidad media. ¿Esta es la explicación? Y aquí está indicado exactamente lo que dice. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hora son? 4:30 va a ser ya. 4:30, sí, ¿no? 4:30. Sí, Ya. Entonces, tenemos 1 hora y media nomás, ¿no? sí. Ya. ¿Quiere descansar o quiere seguir? Ah, no, sí, digamos. Ya, ya. Una más vamos a hacer ya, de ahí nos retiramos. Entonces, aquí está la respuesta, pues, ¿no es cierto? La velocidad de esta forma se observa que la velocidad de función de, bueno, tirante, y todo lo demás. Aquí está indicado todo eso. Adicional a esto, pues yo le agrego acá, que le podría poner lo que es en este caso, lo que es, porque cuando yo hablamos de velocidad media, implica que yo en un tramo determinado, todo el flujo va a ir con esta velocidad. ¿Sí? No hay cambio en este caso que en el espacio y en el tiempo, en este caso lo que es flujo uniforme y lo que es flujo no, digamos, flujo no uniforme, ¿no es cierto? Flujo permanente. Entonces, hablamos entre permanente y uniforme. Entonces, siempre diseñamos canales para qué? Para flujo uniforme y permanente. Si no, tocaría, en este caso, flujo no permanente y toca hacer otras cosas más. Bueno, vamos a ver otra parte más. Y en la última vamos a ver. Que esto vamos a dejarle como... Ya le voy a subir a la plataforma algunas preguntas que usted la próxima pues solo me vaya indicando, ¿no? Y yo creo que Bien, vamos a ya. trabajar.
Esta es más facilita, ¿ya? Esta vamos a dejarle para el final porque es para puentes, ¿ya? Ya. La última, ¿ya? Facilito esto, ¿no? Dice, ahí hasta acá también. La presencia de vegetación contribuye a tener la forma y apariencia de los ríos, sí o no, o falso o verdadero. Es, es verdadero, ¿Por porque qué? comentaba que cuando no existe vegetación, los suelos se vuelven más impermeables y por ende hay em, más erosión. Ya, Entonces, ajá, y cuando hay más erosión, pues cambia el perfil de los ríos o los márgenes de este. Entonces, sí está interviniendo en la forma y en la apariencia porque con vegetación no existen tantos sedimentos y el agua es más clara y sin vegetación el agua es más turbia también. claro, mayor erosión. Listo, a ver, entonces ahí es más o menos. Entonces estamos ya entre primera y la segunda parte, estamos avanzando bien. Entonces, hasta aquí quedamos. Entonces, la próxima clase vamos a hacer la misma situación, ¿sí? Ahora solamente le pido un favor, Diana. Verá, usted está recibiendo con otros profesores también, ¿no es cierto? Entonces, si hay alguna sugerencia, de pronto que usted está viendo con otro docente que está alguna cosa que le puede decir, vea, profesor, ¿por qué no? También hagamos de esta manera, estamos haciendo así. Bienvenido, Diana, porque es la primera vez que se dicta esta materia que yo también estoy dictando. Yo he hecho exámenes de esto, pero para tomar, no para, bueno, aquí estoy entendiendo que estamos preparando justamente para eso. Es lo que interesa, que el estudiante salga aprendiendo. O si hay alguna cosa más adicional que los docentes están haciendo y que le ve que está mejor por allá y alguna cosa adicional, pues bienvenido sea su sugerencia nada más. Y si estamos por ahí mismo en el buen camino, pues continuamos. ¿Sí? Ya, entonces hablamos en la próxima clase y que le vaya súper bien y ya le subo unas 2 preguntas a la plataforma para que vaya trabajando usted. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Ya, Igual yo continuamos. quería preguntarle que el profe, perdón, sí, Edgar dijo que teníamos que tener como una evidencia y en ese caso, ¿cuál sería la evidencia? Como que todas las preguntas que ahorita voy a resolver y justificar. Exactamente, exactamente, Allá. las evidencias exactamente es de eso. Usted le estoy indicando ya, le estoy pasando los videos también. Usted vio el video y ya este video también se va en la plataforma. Usted puede bajar sus, sus videos, en este caso, sus evidencias y también las preguntas que ya le voy a seguir enviando, pues y seguir trabajando entre los dos ahí. ¿Sí? Entonces Ya, son las ya, profe. evidencias. A pesar Sí, de eso, porque también, también mientras reviso las diapositivas me surgen preguntas. claro, Entonces también, ajá, por supuesto, tiene que preguntar, ¿sí? Si bien es cierto, ya. yo puede ser que le responda a todas, o de pronto algunas no lo responda, pero me toca simplemente también a mí investigar, no tampoco porque soy docente, lo sé todo, así de sencillo. También Sí, tenemos que, todo el mundo te aprendemos, ¿sí? Ya. Entonces yo le agradezco mundo, entonces nos vemos en la próxima clase. Sí, cualquier cosa que ya. Edgar le diga, le pregunta, ¿no? Las evidencias pueden ser en este momento, pueden ser los videos que el docente me está poniendo en la plataforma, las preguntas que me manda a resolver y luego para conversar en clases y ver si ha sido lo correcto la sesión. Esas cosas son evidencias, le pregunta también, por favor. No, Ya, ya perfecto. listo. Ya, Así profe. quedamos. Ya de ahí. Cuídese mucho, Ya. nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego.